Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo algunas reflexiones a favor de la paz y en contra de la guerra. Es motivo suficiente para decir no a la guerra en estos momentos tan críticos y convulsos en el planeta. Espero que os guste. Vamos allá. A lo largo de la historia de la humanidad, la guerra ha sido uno de los fenómenos más recurrentes y devastadores. Desde las guerras antiguas entre imperios hasta los conflictos contemporáneos, la violencia organizada ha provocado la muerte de millones de personas, la destrucción de ciudades y culturas y profundas crisis sociales y económicas. Sin embargo, paralelamente a esta historia de conflictos, también ha existido una tradición intelectual, ética y política que rechaza la guerra y propone alternativas basadas en el diálogo y la cooperación: el pacifismo. El pacifismo puede definirse como una postura moral y política que se opone a la guerra y promueve la resolución no violenta de los conflictos. Sus raíces se encuentran en diversas tradiciones filosóficas y religiosas que defienden el valor de la vida humana y la importancia de la convivencia pacífica. En el mundo moderno, esta corriente se ha desarrollado a través de movimientos sociales, organizaciones internacionales y pensadores que han reflexionado sobre las consecuencias de la violencia y las posibilidades de construir sociedades más pacíficas. Uno de los pensadores que influyó profundamente en el pensamiento pacifista fue León Tolstoy, quien criticó duramente la violencia institucionalizada y sostuvo que la guerra es incompatible con los principios morales básicos. Para Tolstoy, la guerra no es más que una forma organizada de asesinato legitimada por los estados. Durante el siglo XX, tras la devastación de dos guerras mundiales, el debate sobre la paz adquirió una relevancia global. Intelectuales, científicos y activistas comenzaron a cuestionar seriamente la legitimidad de la guerra como un instrumento político. En este contexto surgieron importantes iniciativas internacionales destinadas a prevenir conflictos y promover la cooperación entre los pueblos. Un ejemplo significativo es el trabajo de la UNESCO, que promueve la construcción de una cultura de paz. Según esta organización, la paz no consiste únicamente en la ausencia de guerra, sino en la creación de condiciones sociales, culturales y económicas que permitan a las personas vivir con dignidad, justicia y respeto mutuo. El desarrollo de los estudios académicos sobre la paz también ha contribuido a comprender mejor las causas de los conflictos y las estrategias para prevenirlos. Investigadores como Johan Galtung han analizado la violencia desde una perspectiva amplia, distinguiendo entre violencia directa, estructural y cultural. Según esta perspectiva, la violencia no se limita a los conflictos armados, sino que también pueden manifestarse en desigualdades sociales y estructuras injustas. Partiendo de estas ideas, el presente ensayo analiza diversos motivos que justifican la defensa del pacifismo y el rechazo de la guerra. Estos argumentos abarcan dimensiones éticas, sociales, económicas, culturales y ambientales y muestran que la paz no es simplemente un ideal abstracto, sino una necesidad fundamental para el desarrollo de la humanidad. La guerra destruye vidas humanas de forma masiva. El coste humano de la guerra es el argumento más contundente contra ella. Desde la antigüedad hasta los conflictos contemporáneos, las guerras han causado millones de muertes, muchas veces en circunstancias extremadamente violentas. Además de las víctimas directas, las guerras provocan heridas permanentes, mutilaciones y sufrimiento físico y psicológico que afecta a generaciones enteras. El pensamiento pacifista ha insistido en que ninguna causa política puede justificar la pérdida sistemática de vidas humanas.
El escritor ruso León Tolstoy afirmaba que la guerra es una forma organizada de asesinato legitimada por los estados. En una de sus reflexiones más conocidas escribió: "La guerra es tan injusta y fea que todos los que la hacen deben intentar ahogar en sí mismos la voz de la conciencia". Este argumento pone en cuestión la idea de que la guerra puede ser moralmente aceptable. Si la vida humana posee un valor intrínseco, destruirla de forma deliberada y masiva contradice los principios fundamentales de la ética. Las víctimas principales suelen ser civiles. En las guerras modernas, las víctimas civiles superan con frecuencia a las militares. Bombardeos sobre ciudades, destrucción de infraestructuras, desplazamientos forzados y falta de acceso a alimentos o atención médica afectan especialmente a la población que no participa en el conflicto. Los niños, las mujeres y las personas mayores suelen ser quienes más sufren las consecuencias. Muchos pierden sus hogares, su educación o a sus familiares, generando un trauma colectivo que puede persistir durante décadas. El líder pacifista Martin Luther King Jr. denunció esta realidad al afirmar: "La guerra es una herramienta pobre para esculpir el mañana". Con esta frase señalaba que la violencia militar no solo destruye vidas en el presente, sino también las posibilidades de futuro de las sociedades afectadas. La guerra destruye la cultura y el patrimonio. Los conflictos armados no solo eliminan vidas humanas, sino también siglos de historia y cultura. Bibliotecas, museos, templos, universidades y monumentos pueden desaparecer en cuestión de horas durante un bombardeo o un saqueo. La destrucción del patrimonio cultural implica la pérdida de la memoria colectiva de los pueblos. Cada obra de arte, cada edificio histórico y cada archivo destruido representa una parte irreemplazable de la identidad humana. El artista y pensador ruso Nikolás Roerich defendió la necesidad de proteger la cultura incluso en tiempos de guerra. Su reflexión resume esa idea: donde hay cultura, hay paz. Este pensamiento inspiró iniciativas internacionales para proteger el patrimonio cultural en los conflictos armados. La violencia genera más violencia. Uno de los argumentos centrales del pacifismo es que la violencia tiende a perpetuarse. Las guerras generan resentimiento, deseo de venganza y conflictos que pueden durar generaciones. El investigador noruego Johan Galtung, fundador de los estudios modernos sobre la paz, explicó que la violencia directa suele estar vinculada a estructuras sociales injustas y narrativas que la justifican. Cuando un conflicto armado estalla, esas dinámicas se refuerzan y se normaliza el uso de la fuerza. Esto explica por qué muchos conflictos no terminan realmente cuando cesan los combates. Las causas profundas del enfrentamiento siguen presentes y pueden reaparecer en el futuro. El ciclo de violencia demuestra que la guerra rara vez produce soluciones duraderas. La guerra agrava la pobreza. Los conflictos armados destruyen economías enteras. Fábricas, carreteras, puentes, hospitales y escuelas quedan arrasados, mientras que la producción agrícola y comercial se paraliza. La población pierde sus medios de vida, lo que provoca crisis económicas profundas y prolongadas. Incluso después del fin de la guerra, la reconstrucción puede tardar décadas. El líder político y activista Mahatma Gandhi criticó la lógica militarista afirmando: "La pobreza es la peor forma de violencia". La guerra agrava precisamente esa violencia estructural al multiplicar las desigualdades, aumentar el desempleo y destruir las bases económicas de las sociedades.
La guerra desvía recursos que podrían mejorar la vida humana. El gasto militar mundial alcanza cifras enormes. Ese dinero podría invertirse en educación, investigación científica, salud pública o programas sociales capaces de mejorar la calidad de vida de millones de personas. Desde la perspectiva pacifista, el militarismo implica priorizar la preparación para la destrucción sobre la construcción del bienestar. El físico y pensador humanista Albert Einstein criticó esta situación con una frase muy citada: "No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se luchará con palos y piedras". Con esta advertencia, Einstein subrayaba el peligro de que la guerra armamentística termine destruyendo la civilización misma. El pacifismo promueve soluciones racionales y diplomáticas. Los conflictos entre países o grupos sociales son inevitables, pero la guerra no es la única forma de enfrentarlos. La diplomacia, la mediación internacional y el diálogo político ofrecen alternativas que permiten alcanzar acuerdos sin recurrir a la violencia. Muchos conflictos prolongados han terminado mediante negociaciones que, aunque complejas, han permitido establecer compromisos duraderos. El activista pacifista estadounidense A.J. Muste resumió esta idea con una frase que se ha convertido en lema del movimiento por la paz: "No hay camino hacia la paz es el camino". Esto significa que los medios utilizados para resolver los conflictos deben reflejar los valores de la sociedad que se desea construir. La paz favorece el desarrollo económico. La estabilidad política y la ausencia de conflictos armados permiten que las sociedades inviertan en crecimiento económico, innovación tecnológica y bienestar social. Las empresas pueden operar con normalidad, los mercados funcionan y los gobiernos pueden dedicar recursos a mejorar infraestructuras y servicios públicos. Los países que han logrado mantener largos periodos de paz suelen mostrar mayores niveles de desarrollo humano. En cambio, las regiones afectadas por conflictos armados suelen quedar atrapadas en ciclos de pobreza e inestabilidad. Por esta razón, la paz no es solo un ideal moral, sino también una condición esencial para el progreso económico. La guerra provoca crisis humanitarias. Los conflictos armados generan desplazamientos masivos de población. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares para escapar de la violencia, convirtiéndose en refugiados o desplazados internos. Estas situaciones provocan crisis humanitarias graves, escasez de alimentos, falta de agua potable, epidemias y ausencia de atención médica. El líder espiritual Dalai Lama ha defendido respectivamente la necesidad de resolver los conflictos mediante el diálogo, afirmando: "La paz no significa ausencia de conflictos, sino la capacidad de resolverlos mediante el diálogo". Este enfoque subraya que la prevención de guerras es esencial para evitar las tragedias humanitarias que acompañan a los conflictos armados. El pacifismo fomenta el respeto a los derechos humanos. Las guerras suelen ir acompañadas de violaciones graves de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones políticas o limpieza étnica. Cuando la violencia se convierte en una herramienta política, los principios de dignidad y justicia se debilitan. Por ello, el pacifismo insiste en que la defensa de los derechos humanos requiere rechazar la guerra como instrumento legítimo. El activista y Premio Nobel de la Paz James Adams defendió esta idea afirmando: "El verdadero progreso social solo puede lograrse mediante métodos pacíficos".
Desde esta perspectiva, la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la construcción de una sociedad basada en el respeto a la dignidad humana. La violencia militar no resuelve las causas profundas del conflicto. Uno de los argumentos centrales del pacifismo es que la guerra rara vez resuelve los problemas que la originaron. Muchos conflictos surgen por desigualdades económicas, tensiones políticas, disputas territoriales o discriminación social. La violencia militar puede imponer temporalmente una solución, pero no elimina esas causas profundas. Cuando un conflicto se resuelve únicamente mediante la fuerza, las tensiones suelen permanecer latentes y reaparecer más adelante. Por esta razón, muchos acuerdos de paz actuales incluyen reformas políticas, reconciliación social y mecanismos de justicia. El filósofo británico Bertrand Russell defendía esta idea al señalar: la guerra no decide quién tiene la razón, sino quién queda. Su reflexión subraya que la guerra no es un medio adecuado para establecer la justicia o la verdad, sino simplemente un enfrentamiento en el que vence quien posee mayor capacidad de destrucción. La guerra genera traumas psicológicos duraderos. Las consecuencias de la guerra no terminan cuando se firma un armisticio. Muchos combatientes y civiles sufren traumas psicológicos que pueden durar toda la vida. El estrés postraumático, la ansiedad, la depresión o las dificultades para reintegrarse en la vida civil afectan tanto a soldados como a víctimas civiles. Los niños que crecen en contextos de violencia también pueden sufrir consecuencias emocionales y sociales profundas. El psiquiatra y sobreviviente del Holocausto Viktor Frankl reflexionó sobre el impacto psicológico de la violencia masiva y escribió: cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Su experiencia mostró cómo los conflictos violentos pueden marcar profundamente la vida interior de las personas. Desde la perspectiva pacifista, evitar la guerra significa también proteger la salud mental de generaciones enteras. La paz favorece la cooperación internacional. En un mundo interconectado, la cooperación entre países es esencial para afrontar desafíos globales como el cambio climático, las pandemias o las crisis económicas. La guerra destruye la confianza entre las naciones y dificulta la colaboración científica, tecnológica y cultural. En cambio, la paz permite el intercambio de conocimientos, el comercio y la cooperación internacional. El líder sudafricano Nelson Mandela expresó esta idea con claridad: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Si el odio se aprende, también puede aprenderse la cooperación. La construcción de relaciones pacíficas entre pueblos es una condición necesaria para afrontar los desafíos globales del siglo XXI. La guerra destruye el medio ambiente. Los conflictos armados provocan daños ambientales graves y duraderos. Bombardeos, incendios, explosiones y el uso de armas químicas o tóxicas contaminan suelos, ríos y atmósfera. En muchas zonas de guerra, los ecosistemas quedan devastados durante décadas, lo que afecta a la biodiversidad y a los medios de vida de las poblaciones locales. El activista y líder espiritual Thich Nhat Hanh relacionó la paz con el cuidado del planeta cuando afirmó: la paz está presente aquí y ahora, en nosotros mismos y en todo lo que hacemos. Desde esta perspectiva, la paz no solo se refiere a las relaciones humanas, sino también a una relación armoniosa con la naturaleza. La educación para la paz fortalece las sociedades.
El pacifismo sostiene que la paz debe construirse activamente mediante la educación. Enseñar valores como el respeto, la empatía, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos puede reducir la probabilidad de violencia. La educación para la paz busca formar ciudadanos capaces de comprender las diferencias culturales y resolver desacuerdos mediante el diálogo. La educadora y Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai expresó la importancia de la educación con una frase ampliamente citada: un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación no solo transmite conocimientos, sino que también puede fomentar una cultura de paz que prevenga futuros conflictos. El pacifismo promueve la justicia social. Muchas guerras surgen de las desigualdades profundas entre grupos sociales o entre países. La pobreza extrema, la discriminación y la falta de oportunidades pueden alimentar tensiones que desembocan en violencia. El pacifismo sostiene que construir sociedades más justas reduce las causas estructurales de los conflictos. El teólogo y activista Desmond Tutu defendió esta idea afirmando: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. La paz duradera requiere combatir las injusticias que alimentan la violencia. Las guerras pueden escalar hasta catástrofes globales. En la actualidad, la existencia de armas nucleares implica que una guerra entre grandes potencias podría tener consecuencias catastróficas para toda la humanidad. La destrucción masiva, el invierno nuclear y el colapso de sistemas globales podrían poner en peligro la supervivencia de millones de personas e incluso de la civilización. El científico y activista por la paz Joseph Rotblat, uno de los fundadores del movimiento contra las armas nucleares, advirtió: recuerden su humanidad y olviden el resto. Este llamado a la responsabilidad moral resume la preocupación de muchos científicos sobre los peligros de la guerra en la era nuclear. El pacifismo defiende la objeción de conciencia. A lo largo de la historia, muchas personas se han negado a participar en guerras por razones éticas o religiosas. Este derecho se conoce como objeción de conciencia. Los objetores sostienen que ninguna autoridad puede obligar a una persona a participar en actos que contradicen profundamente sus convicciones morales. El líder espiritual hindú Mahatma Gandhi defendió la resistencia pacífica con una idea que se convirtió en uno de los principios del pacifismo moderno. La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. La objeción de conciencia refleja la convicción de que la ética individual puede y debe oponerse a la violencia institucionalizada. La paz es condición para el progreso humano. La historia muestra que los periodos de paz suelen coincidir con avances culturales, científicos y tecnológicos. Cuando las sociedades no están dedicando recursos a la guerra, pueden concentrarse en mejorar la vida humana. La investigación científica, el arte, la educación y la innovación florecen en contextos de estabilidad y cooperación. El filósofo científico Albert Einstein expresó esta idea con una reflexión profunda. El ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Promover la paz mediante el ejemplo puede inspirar transformaciones sociales que impulsen el progreso humano. La guerra contradice los valores universales de humanidad. Finalmente, el argumento más profundo del pacifismo es de carácter moral. Las guerras implican la deshumanización del adversario y la legitimación de la violencia organizada.
Sin embargo, muchas tradiciones filosóficas y religiosas coinciden en reconocer la dignidad inherente de todos los seres humanos. La activista por la paz Leima Gbove, galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para poner fin a la guerra civil en Liberia, expresó esta convicción: la paz es un proceso que requiere trabajo constante. Defender la paz significa reconocer que todos los seres humanos comparten una misma humanidad y que ningún conflicto debería resolverse mediante la destrucción de vidas. En resumen, el pacifismo representa una de las corrientes éticas y políticas más importantes en la historia del pensamiento humano. A través de sus reflexiones y acciones, pensadores, científicos y activistas han demostrado que la guerra no es inevitable y que existen alternativas basadas en el diálogo, la justicia y la cooperación. Las consecuencias de los conflictos armados, muerte, destrucción, pobreza, trauma psicológico y daño ambiental muestran claramente los límites de la violencia como instrumento político. Frente a ello, el pacifismo propone construir una cultura de paz que promueva la educación, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos. En un mundo cada vez más interconectado y enfrentado a desafíos globales, la paz no es solo un ideal moral, sino una condición indispensable para el futuro de la humanidad. Como recordaba Mahatma Gandhi, la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. La defensa de la paz, por tanto, no es una postura pasiva, sino un compromiso activo con la dignidad humana y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Bueno, estos han sido algunos argumentos para decir alto y claro no a la guerra, sí a la paz. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en el planeta, tenemos que decir basta ya de tanta guerra, basta ya de tanta muerte y tanta destrucción. Apostemos por la paz, pero la paz verdadera, no la paz impuesta con las armas y con las bombas. Esto ha sido todo. Cuidado mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!